Vamos a hablar de salud con la doctora Idelsa Polanco, es gastropediatra, especialista en niños con condiciones, también con autismo, TEA, y me acompaña la doctora Iche, que es psiquiatra, o sea que es un manjar que vamos a ofrecer en este momento para nuestra audiencia. Buenos días, doctora. Buenos días, un placer para mí estar aquí en este programa, de verdad que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía el tema de la psiquiatra a propósito porque cuando hay temas de conducta, de comportamiento, hablamos de salud mental o niños con trastornos, la gente piensa en un neurólogo, en un psiquiatra, en un psicólogo, pero ahora más que nunca vemos que el estómago, el sistema digestivo, se habla que es el segundo cerebro. Y empecemos por ahí, doctora, la conexión y la importancia y por qué los niños con autismo terminan en su consulta. Sí, siempre se ha hablado de neurología, psiquiatría, que es la base de todo trastorno del neurodesarrollo, independientemente de que sea autismo, es la base es neurológica, pero también tenemos que saber que el intestino y el cerebro tienen una conexión que ya se ha estudiado, que ya está descrita, porque hay neurotransmisores que dirigen información desde el cerebro al intestino y desde el intestino al cerebro, que se producen directamente en el intestino y van y llevan una información. Si no fuera así, cuando usted tiene un susto, cuando le van a dar una mala noticia, cuando tiene una angustia, usted sabe que aquí es que usted refleja la angustia y el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conexión directa. Y qué más importante en los niños con trastorno del espectro autista, que se ha estudiado ya, que tienen algunos déficits enzimáticos de algunas sustancias que nos ayudan con la digestión, cuando están deficitarias, entonces producen algunos trastornos a nivel gastrointestinal. ¿Qué pasa con esta parte? Que sí, muchas madres son privilegiadas de que sus niños con trastorno del espectro autista sean verbales y hables, pero muchas también no son beneficiadas de esto. Entonces, estos niños que no tienen la posibilidad de comunicar con el habla, tienen alguna forma de expresión que se pueden confundir con trastornos psiquiátricos, son expresiones realmente de dolor. Total. Cuando siente dolor, se ponen de alguna forma y de una vez pueden pensar, eso es por su condición, que está dando manifestaciones psiquiátricas, que está inquieto, que se está golpeando, y muy bien puede ser de eso, pero en la mayoría de casos, estos niños tienen todos los órganos que tienen los demás niños. Sí, sí. Hay algo ahí mismo, doctora, para que usted nos oriente a la población, y es que, de hecho, por el mismo tema de la cascada inflamatoria, de la respuesta inmunológica, que por eso también vemos que los niños del espectro tienen la condición de que, como dicen sus padres, son muy enfermosos, son muy alérgicos, son muy atópicos, y que de hecho, cuando usted habla de que manifiestan a veces conductas de irritabilidad, de intranquilidad, o sea, yo he tenido niños que junto con su gastro se le ha diagnosticado un megacolon, porque precisamente hacen lo que es y lo que nosotros conocemos como el intestino perezoso. Claro, mira, fíjate, el 70% del sistema inmunológico está en el intestino. Sí. Es decir, el 70% de nuestra inmunidad se genera en el intestino. Nosotros tenemos inmunoglobulinas que están moduladas y están en el intestino. Entonces, como estos niños dentro de sus manifestaciones gastrointestinales tienen el estreñimiento, a veces hacen hasta aunque no nazcan con una condición, sabemos que el megacolon es una condición congénita, pero hay otros niños que hacen hasta megacolon tóxico, es decir, retienen tanto la pupú que el colon se le vuelve grande y hacen un megacolon tóxico, y esos niños, si no, como no lo expresan, ven la mamá que está inquieta, dan vuelta para acá, no quiere que le ponga la mano, se pone inquieto. ¿Cómo se nota el megacolon? ¿Cómo se sabe si un niño tiene megacolon? Es el niño que retiene la pupú, que le da miedo ir al baño, que no puede ver ni siquiera el inodoro, que no quiere sentarse para evacuar, que quiere estar parado y hace algunas posiciones de no querer defecar o posiciones retentivas. Es el niño que da paseíto para acá, se empina, aprieta la nalguita y le da el deseo de hacer, lo ve inquieto y puede retener la pupú. Porque nosotros tenemos un esfínter que es voluntario. Si ahora mismo me da el deseo, yo no quiero hacer, no la voy a hacer. Igual a los niños, entonces ellos las retienen tantas veces que logran hacer un megabolo fecal, y eso entonces le causa problemas. Doctora, ¿por qué estamos viendo tantos casos de niños con autismo o en el abanico del espectro de distintos trastornos? ¿Qué está pasando? ¿Es una conspiración? ¿Son los alimentos? ¿Nos están envenenando? ¿Es la vacuna? ¿Cuál es la explicación de la comunidad científica? Fíjate,
hasta la comunidad científica está corta en la explicación. ¿Por qué? Si nos fijamos y venimos estadísticamente viendo, en el 1975, de 5.000 niños que nacían, dicen las estadísticas internacionales, uno era diagnosticado con trastorno del espectro autista. Actualmente, las estadísticas son 1 de 36. De cada 36 niños que nacen, uno es diagnosticado. Y hubo una estadística tan, bueno, diría Grosera. tan alarmante y tan grosera en la Universidad de Massachusetts, que se atrevió a decir que para el 2025, de cada 2 niños que nacieran, uno va a venir con la condición. Ay, ¿Cómo así? Espérese, que la doctora. mitad, que el Que la 50% Para de el la población. 2025, que es el año que viene. El año que viene. Fíjate qué pasa. Hay factores que son genéticos, hay un autismo genético de una base genética, Exacto. pero hay factores epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Es lo que se da luego del nacimiento, factores ambientales que intervienen en el desarrollo de una enfermedad. Y para agregar ahí, desde el punto de vista de la parte neurológica y neuropsiquiátrica, cabe resaltar que con los excesos sociales y con el posmodernismo que estamos viviendo, la madre o el padre entran en la dinámica incluso de exponerse a sustancias que resultan y modifican todo lo que tiene que ver con lo que son sus resultados reproductivos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos incluso que hombres, vamos a tomar los hombres, que hombres usadores de marihuana o de algún tipo de sustancia en específico tienden a tener alteración a nivel de lo que es la calidad de sus espermatozoides. Pero las mujeres también que han estado expuestas al plomo, han estado expuestas a un sinnúmero de parejas y virus, porque ayer le decía yo preguntaba en consulta a alguien, yo le decía, ¿a ti te ha dado herpes? Y me dice, ay, yo no me acuerdo, doctora, yo no sé. Digo yo, mira, ¿tú sabes por qué? Porque resulta que el herpes, para las personas que nunca han sido deprimidas y se empiezan a deprimir después de cierta edad, el herpes, la memoria inmunológica del herpes es una predispone. Y yo le decía, tenemos que averiguar si a ti te ha dado, porque si es así, no es solamente la parte del antidepresivo, también tengo que irme con infectología. Y me dice, hágamela. O sea, claro. Partiendo de que el autismo no es una enfermedad, claro, es una condición. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Se cura el autismo? Si no es una enfermedad, o sea, hablemos de eso. Fíjate, mira qué pasa, se ha malinterpretado la mejoría de la condición. claro. Nosotros tenemos niños con condición de trastorno de espectro autista de alto funcionamiento, de mediano funcionamiento y de muy bajo funcionamiento, que necesitan cada uno de ellos ayudas diferentes. Ok, cuando yo tengo un niño que tiene un autismo de muy bajo funcionamiento, lo intervengo, mejoro sus condiciones, tanto físicas, de salud, doy las terapias adecuadas, mejoro las condiciones que están deficientes, y ese niño de bajo funcionamiento comienza a funcionar, y me cae un niño de alto funcionamiento que se puede integrar a su colegio, que va a nivel con su escolaridad. Entonces yo ¿puedo decir que lo sané? No, sigue siendo un niño dentro del espectro autista, pero más funcional. Sí. Entonces no podemos confundir a las madres que tienen niños con estas condiciones, que están muy esperanzadas, y darle esa esperanza de la sanación, de decir la palabra sanación, Fadul, porque no doctora, es una enfermedad. Ha dicho el doctor Fadul, un saludo para él, la primera vicepresidenta de la República, que él se lo sana. Yo le sano, usted me trae su niño con autismo y yo se lo sano. Fíjate qué pasa, yo muy respetuosamente del doctor, y respetándole sus años y su experiencia dentro de su especialidad, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. No pongo en duda de que él lo pueda hacer ahora. Si él lo hace, que se prepare, porque va fuera de este país y es declarado ya premio Nobel de la medicina, porque una condición que afecta una persona de cada 36 personas que nacen y él puede revertirla, entonces premio Nobel de la medicina. Milagroso. Y Delsa, no claro solamente, sí. yo me atrevería a ponerle como colita, y todo el mundo sabe que yo hablo demasiado claro, que muestra entonces su solidaridad con el pueblo dominicano, y vamos a juntarle a todos los niños del espectro. Vamos a quedarnos en Dominicana, no lo vamos a mandar para Francia, ni para Alemania, ni Dinamarca, nos vamos a quedar con él aquí porque aquí hay una fuga de cerebro. Entonces lo que vamos a hacer es, en solidaridad y a sus buenas intenciones de haber hecho una vicepresidencia espectacular, vamos entonces a reunir a los niños del espectro dominicano y vamos a ver entonces qué se hacen con ellos. Es lo que usted dice, o sea, miren,
el colocar a los padres en esa posición de ilusión y de fantasear y no ponerlos en el plano de la realidad de su niño hace que se pierdan tiempo y recursos maravillosos. ¿Por qué? Porque gastan todos los cartuchos, como digo yo, todos los cañones en la primera batalla cuando todavía eso ni siquiera se acerca a la guerra. Entonces, claro, debemos fíjate, de... hay algo que tenemos que saber y tener muy claro. No hay un esfuerzo que se considere tan grande como el que hace una madre cuando tiene un niño con trastorno de neurodesarrollo. Lo hacen todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nosotros como profesionales de la salud. Vendemos. Usted como gastrodoctora, ¿qué plan usted entiende que desde el punto de vista de nuestros ministerios de salud, y digo ministerios, abarcando quizás todos los estamentos que incluyan niños con condiciones especiales, vamos a llamarle así, ¿qué usted entiende, usted siendo gastro, que debería de implementarse para mejorar de manera sistémica y general ese déficit que todos lo tienen? Porque si más del 70% están de una u otra forma relacionados con, ¿qué usted entiende? Fíjate, hay una ley que la tenemos y debemos conocerla. 3426, atención, inclusión y protección a los niños dentro del espectro autista. La ley contempla todo eso. Nosotros estamos abogando hace mucho. Tenemos que hacer vigente la ley, pero para hacer vigente la ley tenemos que empoderarnos de la ley. Pero usted sabe qué es lo que le pasa a la ley, ¿verdad, doctora? La ley desde el 5 de junio del año pasado está promulgada y contempla la capacitación pero usted sabe de qué le médicos, pasa, psicólogos, profesionales, todo el que trabaja con personas dentro del trastorno del espectro autista, tiene la ley que auspiciarle capacitaciones. ¿Por qué? Porque estamos en déficit. Pero usted sabe lo que fue que pasó. ¿Usted sabe por qué no se ha ejecutado? No sabe, doctora. El presidente la firmó con fallos. Hicieron las correcciones y no la volvieron a editar en limpio. Y lo que firmó el presidente, señor presidente, mande a buscar eso. Lo que él firmó fue algo que fue a corrección. Y no la han podido. Hay un tranque ahí, que nadie ha querido decirlo. Nadie ha querido decirlo. Se están dando pasos. Fuimos una comisión de salud a la CISARRIL, que trabajamos, que son un grupo de expertos, que trabajamos con trastorno del espectro autista, dentro de ellos pediatras, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, todo lo que trabajamos de lleno con ellos y tenemos el conocimiento, la CISARRIL, para modular algunas cosas que no estaban tan específicas dentro de el seguro social, porque la ley también contempla que la seguridad social, el Servicio Nacional, el Sistema Nacional de Salud, debe darle un seguro a todos los niños que le cubran su salud, sus terapias, sus evaluaciones, y lo contempla la ley también. La ley te contempla que los padres deben tener 5 horas a la semana de su trabajo por ley para dirigir a sus niños a las terapias. La ley contempla sanciones para aquellos que no estamenten la inclusión, la atención a los niños con trastorno del espectro autista. Entonces tenemos que conocer tanto la población, la madre, los padres, los tíos, el transeúnte, el policía, todo el ciudadano, porque estamos relacionándonos a diario con niños y con personas, porque el autismo no se acaba en la niñez. Ese es otro tema. El autismo crece, hay adolescentes con trastorno del espectro autista, hay adultos con trastorno del espectro autista. Hay presidentes con trastorno del espectro autista. Tenemos trastorno del espectro autista alrededor de nosotros, a veces ni nos damos cuenta. Pero estos niños, si sabemos que están creciendo, están naciendo uno de 36, en 50 años, ¿cuántas personas a nuestro alrededor vamos a tener un trastorno del espectro autista? Doctora, me quedé con una frase que usted dijo hace un ratito. Nuestra inmunidad está en nuestro estómago, precisamente en lo que comemos. Yo no sé si la gente entiende el peso de eso que usted dice, del famoso segundo cerebro que tenemos en el estómago. Para las personas que están en sus casas, 2 preguntas en una. ¿Qué pueden hacer en torno a la alimentación que le debe dar a sus hijos? Yo pienso que indistintamente, porque si es de beneficio para el niño que está dentro del trastorno, pues también puede ser para el que no. Eso número 1. Y número 2, ¿hay alguna ciencia, hay alguna información que manejen la comunidad de médicos que le pueda dar algún tipo de tips a las mujeres embarazadas de qué tipo de cosas pueden comer
para, no sé, bajar un poquito la probabilidad de ese 1 de 36? Claro que sí. La primera pregunta es básica. Los niños, lamentablemente, nosotros desde su infancia estamos a veces malnutriéndolo. Hablamos de los libros y los congresos de pediatría y de nutrición habla de los primeros 1000 días, de los 2000 días, ya se están hablando de los primeros 3000 días, que son básicos para toda la trayectoria de vida que tú estás, cómo tú conformas esa microbiota, ese conjunto de microbios que vive con nosotros, cómo tú lo conformas, y eso va a depender tanto del ambiente como de la alimentación. Entonces, si nosotros comenzamos desde el nacimiento del niño a restringirnos la lactancia materna, primeramente, después que el niño va creciendo, comenzarle a dar productos envasados, compotas envasadas, todo lo que ya todo viene envasado, hasta el pollito que tú le vas a dar machacado, ya no se hierve y se machaca, ya esto, hasta eso viene envasado. Entonces comenzamos a darle todas esas cosas que son tóxicas desde el nacimiento, entonces no vamos a tener un buen crecimiento. Y en la segunda pregunta, sí, las embarazadas pueden hacer cosas para prevenir ese 1 de 36. No estoy diciendo que el autismo es prevenible, sino que nosotros tenemos que mejorar la condición de nuestro cuerpo, comiendo mejor, siendo más sana, evitando la diabetes gestacional, que tiene que ver con la alimentación también. Todos esos factores contribuyen no solamente al autismo como tal, sino a muchos trastornos del neurodesarrollo y muchos trastornos neurológicos por la alimentación que tiene la madre, que es la que le está transmitiendo todo lo que el niño va a tener cuando nazca. Claro, y ahí se aplica, doctora, ese refrán, porque ustedes saben que el dominicano es pintoresco, de que el mal comido no piensa. Pero es una realidad. ¿Y qué esperamos de un pueblo que le damos agua de arroz con zanahoria a los muchachitos? No, y las mujeres que beben cerveza en los últimos meses, Para para que el niño limpiarlo. nazca limpio. Para limpiarlo. Nelson, adelante. Sí, doctora, mire, quería comentar dos cosas. Un dato que usted nos comparte, que le agradezco la información, es que para el año 2025 hay una probabilidad, ¿no, verdad? No exacto, de que de dos niños, uno nazca con el tema del autismo. Y luego usted planteaba una práctica recomendada de que los padres tenían que compartir unas 5 horas, etcétera, con tal. La realidad con el número que usted nos acaba de compartir es que primero tendríamos que hacer una campaña masiva para que los papás tengamos un comportamiento X frente a un niño con estas condiciones. Y luego ahora me voy también a la parte escolar. Lo que usted está planteando cambiaría todo lo que es la malla curricular, desde la parte de los jardines infantiles o kindergarten hasta lo que usted decía del tema de la adolescencia. Es decir, ¿cómo educo a una persona con ese tipo de perfil? ¿Qué dice la ciencia? Porque estamos planteándonos ante un nuevo mundo, incluso en la manera en que nos tratamos, en que enamoramos, en que nos tratamos a nivel de amistad. ¿Qué dice la ciencia con todo esto? ¿Cómo vamos a abordar ese futuro presente? Fíjate, es muy interesante lo que tú dices del término pandemia. Si nosotros por los números que nos daba el COVID, estábamos cuidándonos del COVID, si nosotros tenemos esta estadística, ¿estamos hablando de una pandemia, sí o no? Claro. Entonces, cuando vino el COVID, nos poníamos como astronautas, las botas, los guantes, la mascarilla, todo, que teníamos que, lavábamos hasta el dinero de la casa. Nos preparábamos para lo que venía y para lo que nos podía pasar. Y para esto nos estamos preparando, estamos entendiendo qué necesidades tenemos, estamos entendiendo que si vamos a un banco y hay una mamá con un niño que se rabieta, que se estrella, controle ese niño, ese malcriado que está ahí, usted no sabe qué está pasando, qué proceso está pasando esa mamá y qué condición tiene ese niño para usted regañarlo. Estamos preparando el ambiente para que ellos se sientan seguros, estamos preparándonos nosotros para poderlo entender a ellos. Entonces, si tenemos esas estadísticas y ese número de niños que vamos a tener, de adolescentes que vamos a tener y de profesionales y adultos que vamos a tener, estamos preparados para poderle hacer el ambiente más flexible y de entenderlo. La doctora habló de un tema interesante, que es el tema alimenticio, de cómo los alimentos preparados para bebés están desde ya con la sustancia, el preservativo, el preservante que tienen los alimentos que ya están empacados, y cómo esa cosa tiene que ver con el tema inmunológico, de la defensa del cuerpo, con lo que se consume. A nivel general, doctora, recién hablamos con unos amigos del tema de la pasta dental, del flúor que tiene, lo que eso puede causar, y muchas cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene ya más conciencia sobre eso, sobre lo que se consume, lo que es orgánico, lo que es FDA, whatever, lo que sea que ellos usan. Pero nosotros como una sociedad que va un poco detrás sobre eso, ¿cómo podemos empezar a aprender el tipo de alimentos o de sustancias de las cuales debemos mantenernos alejados? Es educarnos.
educarnos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de que viví, por ejemplo, en Venezuela. Yo sé que han escuchado lo de la enfermedad celíaca, que son personas Claro que que no sí. pueden consumir gluten, ¿verdad? Pero si tú te vas al supermercado, tú ves muchos alimentos que dicen gluten free, gluten free. Le volteas la etiqueta y tienen contenido de gluten. Dicen azúcar free, le volteas las etiquetas y tienen contenido de azúcar. Simplemente es una etiqueta para traerte a la compra. En Venezuela se promulgó una ley para que todos los etiquetados sean certificados y realmente digan lo que contienen Bien. desde su presentación. Claro. Imagínate qué cosa tan pequeña que hace una diferencia tan grande. Entonces, desde eso, nosotros tenemos que educarnos. En las escuelas, los primeros que deben llevar la educación de decirle a los maestros qué debe llevar el niño, qué debe llevar el niño en la claro. lonchera, qué es mejor para ellos. Claro. Debe mandárselo a la escuela para que desde ahí los compañeritos, porque yo llevo una merienda, pero si el compañerito de al lado llevó algo que me gustó, yo me lo comí. Y entonces tenemos que hacer una cultura de alimentación. Y no solo una cultura de alimentación, doctora, sino también de fomentar, en este caso, lo que es la importancia y la conciencia respecto a que somos realmente, mi abuela decía que todo lo que entraba por boca tenía que ser lo mejor y que nosotros somos lo que realmente comemos. Así que Eso no sea. empiece a comerse malas vibras ni mala gente, porque al final ya usted sabe lo que le puede pasar. ¿Cómo conseguimos a la doctora Idelsa Polanco entender, ojalá que usted pueda venir más a menudo, que la única salida para trastornos de conducta o del neurodesarrollo no es solamente del cuello para arriba, que también hay que ir a un especialista, en este caso del segundo cerebro, que es la gastro? ¿Cómo la encontramos? Me pueden encontrar en mis redes, Idelsa Polanco, upma.rd también. Ahí me pueden contactar y inmediatamente pueden entrar al link para la consulta. Tenemos que saber que no nos podemos aventurar solamente los dichos. Tenemos que ser evaluados, nuestros niños, que es nuestro mayor tesoro, tiene que ser evaluados por profesionales que de verdad sean capacitados. Las redes dicen muchas cosas, los posts dicen muchas cosas se hablan, pero tiene que saber de dónde viene y quién le está hablando. Mami, yo sé que tienen mucho deseo de que su niño mejore y yo sé que van a mejorar, pero asegúrense de quién lo está mejorando.